Julio Cortázar. Haga como si estuviera en casa. Una esperanza se hizo una casa y le puso una baldosa que decía: bienvenidos los que llegan a este hogar. Una fama se hizo una casa y no le puso mayormente baldosas. Un cronopio se hizo una casa y, siguiendo las costumbres, puso en el porche diversas baldosas que compró o hizo fabricar. Las baldosas tenían un orden donde se podía leer. La primera decía: bienvenidos aquellos que vienen a este hogar. La segunda baldosa decía: la casa es chica, pero el corazón es grande. La tercera decía: la presencia del huésped es suave como el césped. La cuarta decía: somos pobres de verdad, pero no por voluntad. La quinta baldosa decía: este cartel anula los anteriores. Rajá, perro. Julio Cortázar, haga como si estuviera en casa. Una esperanza se hizo una casa y le puso una baldosa que decía: bienvenidos los que llegan a este hogar. Una fama se hizo una casa y no le puso mayormente baldosas. Un cronopio se hizo una casa y, siguiendo la costumbre, puso en el porche diversas baldosas que compró o hizo fabricar. Las baldosas estaban colocadas de manera que se pudieran leer en orden. La primera decía: bienvenidos los que llegan a este hogar. La segunda decía: la casa es chica, pero el corazón es grande. La tercera decía: la presencia del huésped es suave como el césped. La cuarta decía: somos pobres de verdad, pero no de voluntad. La quinta decía: este cartel anula todos los anteriores. ¡Rajá, perro! Haga como si estuviera en su casa. Una esperanza se hizo una casa y le puso una baldosa que decía: bienvenidos los que llegan a este hogar. Una fama se hizo una casa y no le puso mayormente baldosas. Un cronopio se hizo una casa y, siguiendo la costumbre, puso en el porche diversas baldosas que compró y que hizo fabricar. Las baldosas estaban colocadas de manera que se las pudiera leer en orden. La primera decía: bienvenidos los que llegan a este hogar. La segunda decía: la casa es chica, pero el corazón es grande. La tercera decía: la presencia del huésped es suave como el césped. La cuarta decía: pobres de verdad, pero no de voluntad. Y la quinta decía: este cartel anula todos los anteriores. Rajá, perro. De Julio Cortázar, haga como si estuviera en casa. Una esperanza se hizo una casa y le puso unas baldosas en la puerta que decía: bienvenidos los que llegan a este hogar. Una fama se hizo una casa y en la puerta puso no demasiadas baldosas. Un cronopio, en cambio, se hizo una casa y, siguiendo la costumbre, puso en la puerta numerosas baldosas que había comprado. Cada una de las baldosas estaban ubicadas para que pudieran ser leídas en orden. La primera decía: bienvenidos los que llegan a este hogar. La segunda decía: la casa es chica, pero el corazón es grande. La tercera decía: la presencia del huésped es suave como el césped. La cuarta decía: somos pobres de verdad, pero no de voluntad. Y la quinta decía: este cartel anula todos los anteriores. ¡Fuera, perro!
Julio Cortázar, haga como si estuviera en casa. Una esperanza se hizo una casa y le puso una baldosa que decía: bienvenidos los que llegan a este hogar. Un fama se hizo una casa y no le puso mayormente baldosas. Un cronopio se hizo una casa y, siguiendo la costumbre, puso en el porche diversas baldosas que compró o hizo fabricar. Las baldosas estaban colocadas de manera que se las pudiera leer en orden. La primera decía: bienvenidos los que llegan a este hogar. La segunda decía: la casa es chica, pero el corazón es grande. La tercera decía: la presencia del huésped es suave como el césped. La cuarta decía: somos pobres de verdad, pero no de voluntad. La quinta decía: este cartel anula todos los anteriores. ¡Rajá, perro! Una esperanza se hizo una casa y le puso una baldosa que decía: bienvenidos los que llegan a este hogar. Un fama se hizo una casa y no le puso mayormente baldosas. Un cronopio se hizo una casa y, siguiendo la costumbre, puso en el porche diversas baldosas que compró o hizo fabricar. Las baldosas estaban colocadas de manera que se les pudiera leer en orden. La primera decía: bienvenidos los que llegan a este hogar. La segunda decía: la casa es chica, pero el corazón es grande. La tercera decía: la presencia del huésped es suave como el césped. La cuarta decía: somos pobres de verdad, pero no de voluntad. La quinta decía: este cartel anula todos los anteriores. Rajá, perro, haga como si estuviera en casa. De Julio Cortázar. Cierta vez, una esperanza se hizo una casa y puso una baldosa que decía: bienvenidos los que llegan a este hogar. También una fama se hizo una casa, pero no le puso ninguna baldosa. Y un cronopio también se hizo una casa y, como es su costumbre, le puso baldosas que hizo hacer o compró por ahí. Y le puso varias baldosas que se podían leer todas con cierto orden. En la primera decía: bienvenidos los que llegan a este hogar. En la segunda decía: la casa es chica, pero el corazón es grande. En la tercera baldosa decía: la presencia del huésped es como el suave césped. La cuarta baldosa decía: somos pobres de verdad, pero no de voluntad. Y la quinta baldosa decía que esa anulaba todas las demás. ¡Rajá, perro! ¿Listo? Una esperanza se hizo una casa y le puso una baldosa que decía: bienvenidos los que llegan a este hogar. Un fama se hizo una casa y no le puso mayormente baldosas. Un cronopio se hizo una casa y, siguiendo su costumbre, puso en el porche diversas baldosas que compró o que hizo fabricar. Las baldosas estaban colocadas de cierto orden. La primera decía: bienvenidos los que llegan a este hogar. La segunda decía: la casa es chica, pero el corazón es grande. La tercera decía: la presencia del huésped es suave como el césped. La cuarta decía: somos pobres de verdad, pero no de voluntad. La quinta y última decía: este cartel anula todos los anteriores. Perro, raja. Haga como si estuviera en casa. Julio Cortázar.
Una esperanza se hizo una casa y le puso una baldosa que decía, bienvenidos los que llegan a este hogar. Un fama se hizo una casa y no le puso mayormente baldosas. Un cronopio se hizo una casa y siguiendo la costumbre puso en el porche diversas baldosas que compró o que hizo fabricar. Las baldosas estaban colocadas de manera que se las pudiera leer en orden. La primera decía, bienvenidos los que llegan a este hogar. La segunda decía, la casa es chica, pero el corazón es grande. La tercera decía, la presencia del huésped es como el suave césped. La cuarta decía, somos pobres de verdad, pero no de voluntad. La quinta decía, este cartel anula todos los anteriores. ¡Rajá, perro!